Una cosa que debemos tener claro es que el ser humano, por naturaleza, es pecador. Desde que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, la humanidad se perdió. Entonces, allí es donde interviene Dios al enviar a su Hijo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, fíjese el amor inmenso de Dios hacia la humanidad, que entregó a su Hijo para salvación. Pero quizás no lo decimos completo o lo decimos quizás fuera de contexto y las personas se quedan con dudas. ¿Por qué digo eso? Porque me han llegado personas diciendo que como un Dios de amor puede condenar a la humanidad. ¿Por qué? Porque leen el versículo siguiente, leyendo Juan 3:16, ahora voy a leer el 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Fíjese que entonces Dios se ama tanto al mundo que entregó a su Hijo para salvar y rescatar lo que se había perdido, lo que ya dije antes. El 18. El que cree en él no es condenado. Entonces, el por qué. El por qué es así. ¿Por qué Dios lo hace así? Entonces, Dios no es amor. Porque si es amor, debería abarcar a todos. Pero es que no es así, porque solamente la salvación va a ser para aquellos que creen y que lo aceptan. Al yo creer en Dios y al aceptarlo, mi vida tiene que cambiar. Lo que pasa es que nosotros queremos decir que creemos en Dios, pero seguir igual. Recordemos que Dios, que Jesús es luz. Dice 1 Juan que Dios es luz. Y que si Él es luz, en Él no hay tinieblas. En Él no hay oscuridad. En Él no hay maldad. Lo que quiero decir con eso es que si nosotros permanecemos en Dios y lo aceptamos, en nosotros tampoco debe haber esa maldad. ¿Qué quiero decir con eso? De que sí vamos a fallar, de que sí vamos a tener errores, de que sí a veces vamos a estar en desánimos. Sí, todo eso es permitido. El problema es la práctica de todo eso o el accionar de todo eso. Porque yo me puedo poner bravo. El problema es qué hago cuando me pongo bravo. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. Se me puede enojar, ¿sí? Pero entonces fíjense lo que dice después el 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus acciones eran malvadas. Es allí la causa de la condenación. Por eso es que no creemos en Dios, por eso es que nos cuesta creer en Jesús, por no dejar nuestra manera de vivir. Y por eso es que nos hacemos los locos. Por eso digo que nos hacemos los locos, porque sabemos la verdad, pero aún así nos hacemos los locos y seguimos haciendo lo malo. Aún sabemos que robar es malo y las personas siguen robando. Aún sabemos que fornicar es malo y siguen fornicando, que adulterar es malo y siguen adulterando, que la hechicería, que la brujería es mala y siguen haciéndolo o siguen practicándolo. Es por eso, esa es la causa de la condenación. Porque la luz vino a nosotros, Jesús vino a nosotros, su palabra es la luz, dice el rey David en uno de sus salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la palabra de Dios nos alumbra, nos muestra los errores, nos muestra nuestras fallas para corregirlas, para huir de él. También dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparta, pero nosotros no, nosotros vemos el mal y nos lanzamos a él. ¿Cuántas veces nos han dicho, no se junten con fulano, no se junten con mengano y nosotros seguimos haciéndolo? ¿Cuántas veces las personas prefieren trasnocharse en una fiesta y amanecer borrachos que madrugar para ir a la iglesia? Ese es el problema, esa es la causa de la condenación, la práctica del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5:17, fornicación, adulterio, hechicería, avaricia, todo eso. Y eso es lo que más nos rendimos, a eso es lo que más nos vamos. Por eso es que no vemos quizás a un Dios misericordioso. Porque queremos que nos perdone siempre y cuando nosotros queremos que Dios nos perdone o queremos aceptar a Dios a nuestra manera. Y no es así. Para nosotros aceptar a Dios tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que nos cuesta entender. De que para poder seguir a Jesús nosotros tenemos que negar a ese placer. Tenemos que negarnos a nosotros mismos.
que si queremos seguir a Jesús tenemos que pasar de las tinieblas a la luz, porque Él es luz. Y donde hay luz no puede haber oscuridad, donde hay luz no puede haber tinieblas. La luz lo alumbra todo y saca todo. Pero lo que pasa es que las personas nos hacemos las locas, nos hacemos los despistados. ¿Por qué? Porque no queremos renunciar a eso. Queremos seguir muchas veces en una iglesia o buscando de Dios, pero sin cambiar nada. O al revés, ni siquiera entramos por no renunciar a esto. Y de hecho me lo dijeron, ¿qué días? Me dijeron, yo no vuelvo a la iglesia porque no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. Porque si entro a la iglesia y comienzo otra vez en la iglesia, tengo que dejar lo que estoy haciendo. ¿Se dan cuenta? Nosotros mismos reconocemos que si comenzamos a buscar de Dios, tengo que dejar eso que es malo, pero no lo quiero dejar de hacer. Es por eso que viene la condenación. Porque Dios, Jesús, vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. El problema es, nosotros lo aceptamos. Dice el 20. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus acciones queden al descubierto. Fíjense que siempre lo malo lo buscamos hacer a escondidas. Hay otro versículo que dice que no hay nada entre cielo y tierra que no ha de saberse. Parafraseo. Es decir, todo lo que yo haga en oculto, algún día se va a saber. Algún día se va a saber. Pero aquí dice que los que hacen lo malo aborrecen la luz, aborrecen a Jesús, para que sus obras no sean manifestadas. Para que no se den cuenta lo malo que hay dentro de los corazones, lo oscuro que hay dentro de los corazones. Y así también hay personas dentro de una iglesia, yo no estoy diciendo que no. Hay personas que nos cuesta dejar que la palabra nos impacte, que la palabra de verdad nos alumbre el corazón y saque a la luz todo eso que aún tenemos guardado, como el rencor, como la ira, por ejemplo, la falta de perdón. Eso también es parte de las tinieblas, de la oscuridad, y así tampoco podemos agradarle a Dios, porque sigue habiendo oscuridad en nosotros. El resumen de todo esto es que hay personas que sacan de contexto estas cosas, que si Dios es amor, ¿por qué entonces condena? No es que Dios condene, es que nosotros nos condenamos a nosotros mismos por no aceptar su corrección, por no aceptar su salvación, porque Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Pero somos nosotros que no recibimos esa salvación por no dejar, es más, no la aceptamos por no salir de la comodidad, no la aceptamos por no salir de nuestra zona de confort, por no renunciar al pecado. Por eso es que no lo aceptamos. Por eso es que se nos es fácil sacar de contexto muchas cosas. Entonces no nos hagamos los locos. Dejemos que su palabra nos impacte. Dejemos que su palabra nos muestre nuestros errores para nosotros poder salir de allí. Para poder mejorar esas debilidades. Y dejar que sea Él quien nos lleve hacia esa perfección, hacia esa corrección. Porque todo padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige.